Dios los bendiga, hermanos. Como les había anunciado en días pasados, mi propósito de empezar una serie de predicaciones acerca de los últimos tiempos, es decir, de la escatología, que es precisamente el estudio de las últimas cosas. Y lo hago precisamente porque veo que hay mucho sensacionalismo en muchas partes, en muchos predicadores, y no precisamente predicadores que digamos falsos o algo por el estilo. No, son predicadores correctos, son predicadores, pastores que no podemos decir que sean falsos, son personas que predican la palabra de Dios, pero que tienen ese énfasis, vamos a decir, esa tendencia a estar siempre de sensacionalistas con las situaciones que pasan hoy en el mundo y simplemente afirman y empiezan a hablar de que son señales de la segunda venida de Cristo. Por eso les envié yo precisamente esa predicación donde analizamos, donde ya ustedes podrán darse cuenta. Vimos que las señales de la segunda venida de Cristo pues están lejos de suceder. No hay tal cosa con que estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. Ya quedó, creo, muy claro, muy bien explicado que esas señales se darán precisamente a partir de la segunda mitad de la gran tribulación. No hay duda al respecto, es algo que simplemente viendo la palabra podemos corroborarlo. No es algo que se me ocurra a mí, como les digo, que no es algo que me saqué un as debajo de la manga y le digo, miren, esta es la correcta interpretación de la Biblia. No, o sea que ni siquiera estoy interpretándola, estamos simplemente mirando lo que allí dice y eso no necesita interpretación. O sea que hay cosas en la Biblia que no necesitamos decir, ¿y esto qué querrá decir? Porque es tan claro que no necesitamos darle, vamos a decir, vueltas al asunto. No necesitamos irnos por las ramas para entender lo que la Biblia nos dice. En muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos, la Biblia es clara al respecto. Por supuesto, hay pasajes que no son tan claros y allí se necesita precisamente pues un estudio más profundo, y por eso dice la Biblia que debemos escudriñar las Escrituras. Dice Cristo, escudriñar las Escrituras. Y allí es donde nos vamos a dar cuenta del mensaje que realmente nos está diciendo la palabra. Los profetas, dice allí en Primera de Pedro, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron, investigaron para conocer las cosas que estaban profetizando, porque aún ni ellos mismos entendían lo que estaban profetizando, pero sin embargo ellos se pusieron a investigar profundamente y se dieron cuenta pues que eran cosas que ni siquiera iban a ver ellos. Por ejemplo, dice así en 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces podemos ver por medio de esa escritura que los profetas anunciaron algunas cosas, profetizaron algunas cosas que simplemente no entendían. Ellos quisieron entenderlas y les investigaron, pero ya se dieron cuenta por la misma revelación del Espíritu Santo que eran cosas para el fin. Ahora nosotros las entendemos. ¿Por qué? Porque se han revelado para nuestros tiempos. O sea, ya desde la época pues de los apóstoles se dio por sentado esa revelación de la venida de Jesucristo, de su sufrimiento, de su gloria, y ahora con 2000 años de historia pues podemos entender perfectamente esa realidad de la obra de Jesucristo. Entonces sí, hay cosas que la Biblia nos habla que son futuras, y simplemente no podemos ser tan dogmáticos y decir así va a ser esto, así va a ser aquello. ¿Por qué? Pues porque simplemente son cosas futuras. Pero sí tenemos, como quiera que sea, aunque son cosas futuras, sí tenemos
más o menos una guía de cómo serán esas cosas. Pero dista mucho de afirmar algunas situaciones que nos parecen que son lo que está anunciado para el futuro. Entonces, cuando vemos allí en Mateo, que es sobre todo el capítulo que se malinterpreta tanto por muchos predicadores, incluso predicadores correctos que predican bien la palabra, se van por las ramas y empiezan a fantasear mirando las cosas que acontecen hoy en día. Entonces, cuando las personas miran allí, por ejemplo, en la palabra de Dios, sobre todo allí en Mateo, las famosas señales que ya hemos visto, que ya les anuncié a ustedes, pues simplemente piensan que ya eso es el tiempo del fin, que eso es lo que va a acontecer para que Cristo venga. Entonces, ¿cuál es la realidad de esas señales? Dice Cristo: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuando vemos esta situación aquí y ven las guerras actuales, incluso hay guerras en el mundo que ni siquiera son mediáticas, que ni siquiera se saben que están aconteciendo. Hay guerras más mediáticas como las que ya nosotros somos testigos de ella, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel con Gaza y luego con Líbano, y las amenazas que ha habido, y también un intercambio de, vamos a decir, de ataques de Irán contra Israel, y eso se ve mucho en la televisión, y entonces parece ser, esas son las señales del fin. Empiezan a decir las personas, los predicadores que se guían más por noticieros noticiosos que por la palabra, y empiezan a decir, esto es el fin, miren, aquí está, la Biblia dice que habrá rumores y guerras y rumores de guerras y terremotos y todo esto. Cuando hay un terremoto en tal lugar, empiezan a decir luego, estas son señales del fin. Que hay alguna peste o algo así por el estilo, esto es el fin. Por ejemplo, se hizo mucho alarde, se hizo mucho ruido con la famosa pandemia, que más bien fue pandemia. Dicen, esto es el final, esto ya es el final. Y lo que más me llama a mí la atención es que en cualquier personaje del momento que sea, vamos a decir, importante. Por ejemplo, hoy en día no faltan los que han dicho, y me ha tocado escuchar de predicadores que, válgame, uno dice, pero ¿cómo? Si esos son doctores y son escatólogos, que están diciendo que Donald Trump es el anticristo. Otros se van al extremo, decir que es el falso profeta y así por el estilo, barbaridad y media que dicen. Entonces digo, ¿por qué lo dicen? Una sola razón hay: no estudian la palabra de Dios. Lo vamos a ir analizando paso a paso para ver realmente que todo lo que concierne a la segunda venida de Jesucristo está bien especificado en la palabra de Dios. No necesitamos andar echando maromas y haciendo adivinanzas para saber lo que realmente la Biblia nos dice acerca de los últimos tiempos inmediatamente antes de la venida de Jesucristo. O sea que no hay manera de errar, está escrito desde el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, y lo veremos de una manera muy, muy especial en el profeta Daniel, sobre todo, pero no es el único. Pero por mencionar algunas de esas señales y acontecimientos finales para cuando Cristo vaya a venir aquí a la tierra. Y sobre todo en el libro de Apocalipsis, que es precisamente el libro que nos dice, pero con lujo de detalle, las señales que van a acontecer inmediatamente antes de que Jesucristo venga. Y eso lo tenemos, pero lo vamos a ver. No digo que vamos a estudiar a detalle el Apocalipsis, pero sí veremos una panorámica del libro para ver que realmente desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, allí tenemos precisamente todas las señales que serán vistas antes de la venida de Jesucristo. Y esas señales, quiero que lo tengas muy presente, hermano, esas señales
serán después de la manifestación del anticristo, es decir, a la mitad de la gran tribulación. Allí empezarán todas esas señales que tenemos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que las cosas que hoy acontecen, por muy espectaculares que sean, que son señales de la venida de Cristo? Pues está lejos de ser eso, ¿no? Cosas mucho peores, como les voy a comprobar a ustedes, ya antes lo he dicho, creo, cosas mucho peores que las que están aconteciendo en nuestros días, han acontecido siglos antes. ¿Y a poco por eso ya era la venida de Jesucristo? Pues por supuesto que no. Entonces, como le digo, hay mucho sensacionalismo, hay mucho amarillismo religioso que quiere, vamos a decir, pues sus 5 minutos de fama, o no sé, quieren destacar, quieren que los escuchen y quieren hacer creer que tienen el mensaje final, como varios predicadores dicen, que ya estamos en el fin. Otro predicador muy famoso, uno que ha presumido sus doctorados, dice: estoy seguro que nosotros somos la última generación. ¿Y de dónde saca eso? ¿De dónde lo saca? Pues de su pura cabecita, porque de la Biblia no. ¿Cómo puede afirmar que somos la última generación? ¿Cuál es su base? ¿Los acontecimientos políticos? Pues qué poca base, qué pobre base. No podemos afirmar que somos la última generación para que Cristo arrebate a su iglesia, ni mucho menos para que Cristo venga por segunda ocasión, porque hay que distinguir este aspecto. El arrebatamiento no es la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo se lleva a cabo con Cristo poniendo sus pies en el monte de los olivos, y ese monte se partirá en dos. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero a veces decimos la segunda venida de Cristo refiriéndonos al rapto, y no hay problema. A veces se comete esa situación. Incluso yo creo que yo lo habré mencionado. Cristo vuelve y no especificamos. Es decir, Cristo arrebatará a su iglesia, nos sacará de este mundo. Pero no hay señal alguna que nos diga que ya estamos en ese tiempo. Porque miran, más para decirte este dato importante, el apóstol Pablo pensaba que él era la generación en la cual Jesucristo iba a arrebatar a su iglesia. Eso lo dijo claramente allí en Tesalonicenses. No hay manera de errar en ese aspecto. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Pues lo dijo de una manera muy, muy interesante. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13, dice de esta manera. Vamos a leer el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que Pablo pensaba que Jesucristo lo iba a arrebatar a él en su generación. Él pensaba ser arrebatado, pero luego, ya después de que pasó el tiempo, se dio cuenta que no era así. Ya él escribe a Timoteo que él estaba a punto de ser sacrificado, y entonces él le encargaba a Timoteo el ministerio que él había empezado. Dice en 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya se dio cuenta él que iba a morir sin ver el arrebatamiento. Entonces ya han pasado 2000 años y cada generación tiene esa esperanza de que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y así es. Yo te quiero decir en estos momentos, hermano, Cristo puede venir en cualquier momento. No necesitamos ver para ningún lado ninguna señal. Eso va a suceder cuando Él decida llevar a su iglesia. Cuando todos queremos que sea hoy. Todos los cristianos queremos que sea ya. Eso es un hecho. Pero no podemos decir, somos la última generación. ¿Por qué? ¿De dónde se saca eso? Pues de la Biblia no. Entonces, quiero que ustedes tengan bien claro este concepto. Cristo puede arrebatar a su iglesia en cualquier momento. Desde el momento que Él dijo que nos iba a llevar,
como dice Pablo, Él descenderá y nos arrebatará. En Corintios dice que seremos transformados y seremos llevados a su presencia en un abrir y cerrar de ojos. Eso puede suceder en cualquier momento. No hay señal alguna que nos diga que esto va a pasar cuando veamos algo aquí en la tierra. No es así. Pero la segunda venida de Cristo sí está repleta de señales. Señales que la iglesia no va a mirar. ¿Por qué? Porque la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Antes de que realmente se manifieste el anticristo. Por eso es muy importante tener claro este concepto. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima, si Dios quiere.